dividido, ¿ok? Cada parte tendrá su momento de poder hablar, cada parte también tendrá sus minutos de poder hablar para poder concluirlo de la mejor manera. Debemos todos aceptar el veredicto final, ¿ok? Y aquel que quizá quiere decir algo puede levantar su mano, pero ya casi al finalizarlo todo. Si una de las partes no acata las disposiciones, tendremos que decir que es un desacato, ¿ok? Y quedará callado hasta el final de la sesión. Entonces lo que vamos a hacer primero es escuchar los argumentos de ambas partes. En este caso, de la Fiscalía y la defensa. Pero en primer lugar estaremos escuchando los argumentos de la Fiscalía, al cual le daremos 5 minutos para que pueda expresar todos sus argumentos con este drama en juicio de Judas Iscariote. Adelante, hermano Miguel. Bien, Dios bendiga a mis hermanos. Como ya lo dijo nuestra hermana Emily, pues esto es algo que sirve para estudio, más no para que sea una conclusión final, cada cual puede sacar su propia conclusión y estudiar más allá. Estamos hablando de un juicio de un hombre que por el largo periodo de tiempo se lo ha tenido como un traidor, como una persona vil, como una persona despreciable ante los ojos de Dios. La fecha de nacimiento es desconocida. Se dice que nació en Judá Iscariote. Más o menos se calcula que falleció a los 29 o 33 años de edad. No es una aseveración, sino simplemente algo que se sospecha. La causa de muerte, ahorcamiento. Familiares tenemos que es Simón Iscariote, que es el padre, y Siborea Iscariote, que es la madre. Eso lo podemos ver en Juan 6:71. Referencias personales tenemos de Judas. Era un discípulo de los 12, autor del evangelio que lleva su mismo nombre, el evangelio de Judas. Y nos vamos al caso acusatorio. Se le acusa de robar el dinero de las ofrendas, ya que era el tesorero del grupo. Esto está en Juan capítulo 12, del versículo 4 al 6. Voy a dar lectura. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esta es una de las primeras acusaciones que tenemos de que él no era totalmente recto. Tenemos por segunda opción, pertenecía a un grupo radical de los celotes, de los cuales eran sicarios. Los celotes buscaban en aquel tiempo liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos. Era un radical, por eso él no aceptaba la enseñanza de Jesús. Él iba todo por la fuerza. Dice, es acusado de traicionar a su maestro por 30 monedas de plata. Esto lo vemos en Marcos capítulo 14, 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes. Nótese que dice la palabra fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí tenemos una acusación que es mucho más elocuente. Tenemos otra en Mateo 26, 14, 15. Mateo 26, 14, 15 nos dice nuevamente lo mismo en el relato. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Tenemos dos testigos, pues que dan testimonio, valga la redundancia, de que traicionó a su maestro entregándolo con 30 monedas de plata. Estamos viendo que era una persona muy codiciosa.
porque ya vimos en una de las primeras acusaciones que era el tesorero y tomaba de la bolsa de las ofrendas dinero para sí. Después vemos que para entregar a su maestro, a cambio de 30 monedas de plata, vemos que eso es codicia. Miren lo que dice en el Deuteronomio 27. Vamos a ir a la ley. Todo buen judío es conocedor de la ley. Deuteronomio 27, 25 nos dice lo siguiente: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Gritaba toda la multitud después de que fue leída la ley. Si nosotros vamos a 1 de Juan 3:8, nos deja claro que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra es clara. Ya se cumplió esos 5 minutos. ¿Va a Ok. concluir con algo más? ¿Alguna parte final? Puedo dejarlo para Un minuto concluir más para que concluya ese argumento. y puedo hablar Aunque ya mismo usted puede dar lo que diga la defensa. Tenemos una cita más. A ver. Voy para la otra, Ya, bueno, ya vimos la parte acusadora, ¿verdad? Local. Tenemos claro de lo que se le acusa, en este caso a Judas, ¿no? Tenemos que, dicho esto, robar ofrendas, ser de los celotes, radical, traicionar al maestro. Y bueno, también en la alega que hubo 2 testigos que pudieron dar fe de lo que Judas hizo en ese entonces. Ahora vamos a escuchar los argumentos de la defensa. En este caso, nuestro hermano Antonio tiene 5 minutos para poder expresarse. Buenas noches, Dios les bendiga. A ver, perdón, no puedo estar aquí. Para poder nosotros acusar a una persona debidamente, muy aparte de las pruebas, de la evidencia, tenemos que estar en el momento que sucedieron los hechos. Porque no es coger ni decir, ¿sabe qué? Hablando de tal, fue el que traicionó al maestro. No. Tenemos que ver cuáles fueron las causas y en qué momento de su vida, de su etapa, Judas estaba, cuál era la intención y cuál era su sentir. Entonces, para no alargar el tema, aquí el pastor ha dado algunas clases tituladas sobre la guerra de los diacodos, que son los 5 generales que se dividieron la tierra de Alejandro Magno. Dentro de eso está Seleuco, que fue uno de los que sus hijos llegaron a invadir Jerusalén, que se llama Antíoco IV. Este a su vez obligó a todas las personas con las que reinaba que se adoren a todos los dioses griegos. Eso fue una obligación de parte de él. Todos los obligaba. Entonces, los obligaba a adorar a los dioses griegos. Antíoco IV Epifanes. Bien. Esto es, en ese tiempo, que era alrededor del 137 a.C., aparece Matatías Macabeo, quienes sus hijos, Judas, Macabeo y Simón, son los protagonistas de la batalla contra Antíoco IV en compañía de los romanos. Estos obligan a Antíoco a rendirse y obviamente se genera la batalla
de los macabeos, los cuales los vencen a los griegos y proceden a tomar parte de Jerusalén. Obviamente respaldada por los romanos. Los romanos después le dieron la vuelta al gatillo y ellos se proclamaron como gobernadores de toda esa zona. Ahora, ellos hicieron un convenio con los romanos. Los macabeos iban a ser sacerdotes, porque ellos obviamente tenían que adorar al Dios Jehová. Y conciliaron en que toda la dinastía de los macabeos, o alguna de ellas, fueran sacerdotes de los templos. Ahora, ¿qué pasó con las tropas? Las tropas fueron esparcidas, y una de las ciudades en la que pudieron vivir todas las tropas de los macabeos fue Queirón, el lugar de origen de Judas. ¿Ya? Esto, en términos griegos, significa siciliano, que es como que sea protestantes, revoltosos, guerreros. Ya, este es el significado de siciliano. ¿Ya? Ahora, ¿por qué voy a reducir todo esto? Porque obviamente Judas nace en esta ciudad. Con todo el desarrollo de esta hegemonía en la cual ustedes saben lo que hay en las tropas guerrilleras, en las tropas de guerra. ¿Ya? Hay gente perversa, hay gente malvada, hay gente que no es de buen proceder, ¿ya? Porque obviamente tienen raíces guerrilleras. Entonces, bueno, Judas Iscariote tiene todo ese sentido, pero aparte de eso, adora a Jehová. Y sí, tiene razón el hermano Miguel, es celoso. ¿Va a argumentar algo más? Sí. Bueno, entonces, si ustedes tienen este pensamiento en la cual ustedes han desarrollado en toda su vida, obviamente tenemos que darnos cuenta cuál era el sentir de Judas en el momento que fue parte de los 12 discípulos de Jesús. Supongo que en este caso nuestro hermano Antonio, que es parte de la defensa, argumenta de que Judas, según el lugar de nos puso un poco, ¿no?, el lugar donde él creció, nació, quizás sus descendientes, y bueno, el pensamiento de Judas realmente era un pensamiento inclinado hacia la guerrilla, era celote, como lo dijo el hermano Miguel. Ok, entonces vamos a invitar nuevamente a nuestro hermano Miguel, porque se supone que Judas es un seguidor de Cristo. Vamos a ver qué sigue argumentando nuestro hermano Miguel con los fuertes. Yo voy a objetar algo. Primero que nada, todo este tiempo de historia sacado del libro de los Macabeos no tiene nada que ver con su mano de ahora que él diga que sí. Así es. No tiene nada que ver, porque si nos vamos a los libros de historia, yo también puedo argumentar que bajo los libros de historia se argumentan, estudiosos argumentan que Judas asesinó al propio padre. Pero yo no he sacado eso a contar hasta ahorita. Bueno, no anular su objeción, porque Claro. realmente es válido lo que él dijo, porque me permite saber en qué ambiente Judas creció. Entonces, válido, le hacemos válido el argumento del nacimiento. Continúe usted. No, lo del argumento hasta yo lo tengo, nació en Queriod y todo eso, era celote, sí. Lo que trato de decir, que está tratando de justificar el lugar donde él vivía, es como que yo diga, vivo aquí en la perimetral y por eso soy malo. No, muchos viven aquí en la perimetral y no todos son malos, empezando por ahí. No tiene nada que ver el lugar, a eso va mi objeción. Segundo, yo tengo aquí como tal, todos tienen una oportunidad en la vida y Dios se las da. Si es que tú fuiste malo, Dios te da una oportunidad en la vida. Ayer caminábamos con mi esposa por el centro y vimos a unas personas tiradas y en ese
me vino a mí un sentir dentro en que yo le dije, es triste ver eso, pero más triste es saber que Dios les ha dado oportunidad a todos, pero ellos quieren seguir viviendo ahí. Eso es lo que pasaba con Judas. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos al libro de Juan, capítulo 6, 68 en adelante, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando la gente se empezaba a ir, y Jesús les dijo, si tú quieres también te puedes ir. Y Pedro le responde esto, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y el Señor le dice a él, y nosotros, sigue la lectura, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. No es Jonathan, estamos hablando de Judas. Orden en la sala, por favor. Entonces, el Señor es claro, vamos a repetir, y le dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Argumentaba Juan, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta aquí quedo en la siguiente. Ok, bueno, ya solo Todavía tengo argumentos, quiero dar paso a la la defensa. fiscalía tiene a un argumento. Quisiera pasar a la defensa, pero quisiera que la defensa vaya un poco ya, no me dé argumentos retrasados, sino del presente, de lo que pasó realmente en el monte Getsemaní y lo favorable quizás que usted pueda ver como defensor y abogado. Bueno, los versículos en los cuales el abogado fiscal ha puesto a Judas como ladrón es de Juan 12, 4 y 6. Pero es este mismo Juan, que en el versículo 13, 23 dice que Judas era el más amado por Jesús. Objeción, señoría. Al lugar. Al decir el discípulo más amado no refiere a Judas. No se confunda. Juan mismo se dice, hace llamar el discípulo. Era quien estaba más cerca de Jesús. ahora, pregunto yo a la sala Ok. y al jurado, si en caso Judas era el mejor amigo de Jesús, porque lo dice en la Biblia, que el que iba a retomar el pan de Jesús. Deme argumento con base bíblica. Objeción. Si me permite. Por supuesto. El que tiene la palabra ahorita es usted. Ya. Entonces, si yo digo que el mejor amigo de Jesús es el que me va a remojar el pan en el plato y es el que me va a traicionar, entonces quiere decir que Jesús se equivocó de persona al absorberlo como uno de sus discípulos. ¿Por qué usted alega que Judas era el mejor amigo? Solo por remojar el... No, porque Jesús lo dijo, que él iba a remojar el pan en el plato. Él se lo iba a entregar. Claro. Y el que hacía ese gesto El que hacía el gesto era el mejor amigo. Objeción. al lugar. Eso es una tradición judía. En Pero aquel que- tiempo nadie utilizaba cucharas ni nada. Todos podían meter la mano, mojar el pan y darle incluso de comer al que era de mayor rango. Cuando se habla de esto, no precisamente se habla de qué lo iba a hacer. No, pero Todos sí lo hacían. se habla del mejor amigo. Todos lo hacían. Sí, se habla del mejor amigo. Ahora, Juan dice que se sustraía de la bolsa. Obviamente esa bolsa la cargaba porque él era el tesorero del grupo. Y si era el tesorero del grupo, quiere decir que podemos nosotros estigmatizar a todos los tesoreros que son malos. Uno, no tenemos. Juan dice en el capítulo 12, versículos 4 y 6, que Jesús traía, pero no me da una escena en la cual hay una evidencia y hay una veracidad. Solo lo dice Juan. ¿Qué pude argumentar? Como yo, que fuera un pensamiento de hombre, más no esencia de la palabra de Dios. Resultado a lo que se supo de Judas. Todo esto fue escrito después de lo que provocó Judas, no antes. Ya lo
hicieron villanos. Entonces, una vez que Judas lo traiciona, hablamos de que esa persona era lo peor de todo. Lo peor que ha pasado. Por eso pregunto, ¿Jesús acaso se equivocó al elegirlo? ¿Acaso no hizo milagros con Jesús? ¿Y no caminó con él en todo su trayecto y toda su educación? Ok, cumplieron 5 minutos. ¿Qué dice la madre? En argumento a lo que él habla de que aquel que remojaba el pan es el que me va a entregar, como ya lo dije y lo expuse, es una tradición judía. Si ustedes recuerdan, cuando los fariseos le reclaman a los discípulos, le dicen a Jesús y que ellos no se lavan las manos antes de comer. Ya, eso no tiene nada que ver. Ahora, entre todos pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido cualquiera de los discípulos. Si nos damos cuenta y leemos bien el contexto bíblico, el Señor le dice, anda, haz lo que tienes que hacer. Pero el Señor fue claro, y que no entendió él. Él pensaba que le decían, anda, compra. El Señor estaba hablando de que anda a hacer lo que ibas a hacer, o sea, lo que me vas a entregar. Yo veo aquí que dice en Juan capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, este argumento no va tanto a lo que estamos hablando, pero estamos viendo aquí claramente de que dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas a entregarle. Vuelvo y repito, señor. ¿Objeción a usted? Sí, objeción. Ok, Porque ya va. todo esto fue escrito antes, o perdón, después de que Judas ya había hecho el supuesto delito. Entonces, basado a lo que yo he expuesto, ¿verdad? Podemos decir que él es culpable de haber cometido traición. Y nos vamos a la parte de lo que es el beso en la mejilla. ¿Quién de todos los discípulos, bueno, mejor dicho, todos conocían dónde oraba Jesús? Era un lugar secreto. ¿Y quién fue el que le llevó hasta allá? A los escribas. ¿Podemos aceptar algo ahí? Sí. Primero hay que poner a Judas en un plano humano. No podemos decir Judas fue malo, porque si no Jesucristo no lo hubiera elegido como uno de sus 12 discípulos, y más aún como su tesorero, porque alguien que elige un tesorero es alguien de su confianza, es alguien que estaba pegado a Jesús. Tal vez pudo haber sido la persona que más comprendió a Jesús. Nuestro hermano Miguel acaba de decir que Judas era autor del Evangelio de Judas, cosa que es mentira. El Evangelio de Judas fue un autor desconocido. Y realmente en el Evangelio de Judas ponen a los 11 discípulos como los malos de la película. Y a Judas lo ponen como un siervo de Dios que cumplió el deber. Eso trata el Evangelio de Judas. Lo pueden investigar. Y a lo que quiero llegar es, hay un detonante en Judas. Judas, al ser el más pegado a Jesús, era el que más absorbía su enseñanza, como la del Sermón del Monte. Cuando Jesús decía, y si viene y quita tu capa, entrégale también tu sombrero. Como lo hemos escuchado, como si alguien te golpea la mejilla, dale con la otra. Pero el pensamiento de Judas de celote le hacía quebrar muchas cosas en su mente. El detonante de Judas llega cuando va donde María de Betania, y María de Betania derrama un nardo muy costoso, que era como el perfume más caro de hoy en día. Ese nardo costaba el sueldo de un año, de un jornalero. Entonces Judas le dice al maestro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites que hagan esto?
aprovecharlo de tal manera. Ahí podemos ver a Judas enfrentándose en su mente diciendo, si tú no dices esto, ¿por qué tú sí lo permites? Pongo un ejemplo más claro. Un socialista siempre critica, dice socialista y dice que tiene que ser esto, pero tú míralo cómo anda con reloj, anda con anillo de oro. Ahí no es socialista. Eso fue lo que tal vez Judas pudo ver en Jesús en ese momento, y que tal vez él le decía a los discípulos que no acepten cosas vanas que se despeguen de él, pero él aceptó ser derramado sobre él un perfume tan caro. Entonces, ¿por qué tú sí y nosotros no? Pregunta para la fiscalía. En Juan 12, según lo que leyó hace un momento él, dice, y dijo uno a sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba. La pregunta es la siguiente. Usted alega que este escrito lo asumieron y lo pusieron como villano a Judas porque todo esto se escribió después de que acontecieran los hechos. Incluso realmente y originalmente el Evangelio de Juan pudo haber sido hecho recopilado que se escuchó tal vez de Jesús y le adjuntaron a Juan. No quiere decir exactamente que Juan fue el autor real del libro, así mismo Mateo. Ok, Entonces, tengo otra pregunta. ¿Qué lleva a Judas, porque esto es lo que estamos analizando el día de hoy, qué lo lleva a Judas a entregarlo a Jesús? ¿Qué lo lleva? El detonante fue esto. Si se rompen ciertos esquemas que él había plantado en su mente, entonces él se comienza a cuestionar, ¿será el Hijo de Dios? ¿Será el que estamos esperando? Porque ellos no eran tan espirituales, tal vez nosotros tenemos la Biblia masticadita por los tantos estudiosos de ahora de la Biblia, pero en ese tiempo no había estudios que pueda él entender que el sacrificio de él era más allá de algo. El reino de él no era de la tierra, sino que el reino de él era algo espiritual. Ellos no entendían eso. Al lugar. No podemos tampoco aseverar tal cosa porque Pedro tampoco tenía los estudios que tenemos el día de hoy, compartía con Judas, mas sin embargo, él dice, de veramente tú eres el Hijo de Dios, y me le dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre. Ya, podemos utilizar eso para decirle que Pedro, al decirle a Jesús, no te lo reveló sangre y carne, quiere decirle que él no habló por lo que él sabía, porque nadie sabía. Él lo habló porque lo votó, y eso ni Pedro sabía por qué lo dijo. O sea, no hubo estudios que le revelaron eso. Él lo habló desde su espíritu, podríamos decirlo. Entonces, a ellos no. Si Pedro lo hubiera entendido de tal manera, también no lo hubiera traicionado de la manera que también fue muy cruel al negarlo. Y si vemos de que Judas, al momento que él entrega a Jesús, tal vez no lo entrega porque el juicio realmente debía ser así. Judas va allá y Judas tenía que testificar en contra de Jesús, cosa que no sucedió. Judas, lo que él recibió el dinero no era para ir y decirle, hola maestro, eso no entrega a nadie, eso no lleva a la persona a nadie, eso no lo pone en la biblioteca a nadie. Judas tenía que ir al Sanedrín y presentar ahí su argumento y decir, esto dijo él, esto hizo él dice que es el Hijo de Dios, pero él es un Objeción. Al lugar. No podemos decir tal cosa porque para dar testimonio delante de ese Sanedrín o de los maestros de la ley, tenemos a un ciego, tenemos a un paralítico, tenemos leprosos, y todos ellos testificaron a viva voz que él era el Hijo de Dios y que le había sanado. Jesús era una persona libre. Jesús era una persona judía. Nadie va a pagar 30 monedas de plata para decirle quién es Jesús, porque él era conocido. Es imposible decirle que solamente puede recibir dinero para decir él es Jesús. No estamos hablando Como de Judas no pudo, como Judas no pudo ir, No estamos hablando. como Judas no pudo ir, ¿sabe qué hicieron los sacerdotes? Contrataron otro testigo falso. Y está en la Biblia. El versículo no lo recuerdo. Pero ¿Puedo mucho quitar? algo. Ya puede tomar asiento, hermano Israel. La fiscalía, por favor, argumente con respecto
que en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 49, dice, 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas. Léase bien, entregas. No dice das a conocer, entregas al Hijo de Dios. No estamos hablando de que si daban a conocer a Jesús o no. Jesús se dio a conocer solo. Estamos hablando de una traición. Eso como tal. Entonces, según lo que hemos escuchado, sabemos que tenemos una parte acusadora y una parte defensora. La parte defensora alega que Judas pasó todo esto por sus inicios, por su parte de ser un celote y tener pensamientos en ese tiempo quizás de querer un libertador. Eso puedo entender en el lado de la defensoría. Aunque no me aclaran un poco la duda de si Judas es o no culpable de haber entregado a Jesús. La parte de la fiscalía me deja un poco en claro el hecho de que lo entregó a Jesús con un beso. El entregar a Jesús para ustedes no se considera ningún delito. Una vez más quiero registrar a la parte defensora. Es como, no nos alejemos de la realidad. Por eso digo, hay que tener esto en la realidad. No vamos a ver los parámetros bíblicos, vamos a verlo de la manera que lo está viendo la fiscalía. Jesucristo dice un beso de entrega por la acción que él hace, pero eso no es válido en un juicio, en un tribunal. Yo no puedo ir y decir, pero sin presentar pruebas. Judas tenía que presentar pruebas porque él lo entregaba, pero él nunca se acercó ni a Sanedrín, ni con Poncio Pilato, ni con el rey Herodes. Él nunca estuvo ahí. Objeción. Podemos ver que al pueblo romano no que no le importara, porque sabemos que para Herodes no era bueno que hubiera otro rey. Eso es muy cierto. Pero también nosotros tenemos que entender que Pilato fue uno de los precursores en que dijo: a mí no me interesa el problema de ustedes. Ustedes hagan con él lo que tengan que hacer. Y la misma idea no solo fue de Pilato, también la tuvo al otro que mandaron no me recuerdo el otro cuál era, pero que le dice lo que es un loco y lo vuelve a regresar a Pilato. Es que creo que son dos Herodes. Bueno, estamos hablando de otro. Son dos, claro. Herodes es el primero cuando está niño, ahora Herodes es cuando ya está grande. Es quien lo manda nuevamente y le dice: lo que es un loco, llévenselo a Pilato. Entonces a ellos no les interesaba en lo más mínimo lo que hacía Jesús o era Jesús. A quienes sí les interesaba eran los del Sanedrín, eran los que conocían la ley. Tanto así que ellos le dicen: hagan ustedes lo que quieran con él. Y ellos que le dicen: no, porque a nosotros no se nos es permitido matar. Tengamos en cuenta eso. Quiero hacer una pregunta. Cualquiera de las partes me puede contestar. ¿Alguien considera el hecho de que Judas traicionó a Jesús? Psicológicamente sí. No puede existir psicológicamente. Eso no es traición. ¿Traición? De consumada, no. Permítame un momentito. En su inicio, como ya estuvimos escuchando, Judas, un sacerdote, ellos pretendían que Jesús era el llegado para la revolución hacia los romanos. Ya les digo, como el sentir que él tenía, Judas, con su infancia, con su trayectoria en su juventud, de que habían pasado por una guerra en la cual habían expulsado a los griegos, ¿ya? Ellos querían hacer lo mismo con el Imperio Romano, quien los presionaba de tal manera que se le llevaba todo su dinero. Ellos querían una libertad y ellos pensaban que este Jesús de Nazaret era el que
venía a salvarlos, a libertarlos. Con ese sentir, es engañado por parte de los sacerdotes para que sea entregado. Porque una vez que pasa este suceso, Judas va hacia los sumos sacerdotes y devuelve las 30 monedas de plata. Y dice textualmente: he regado sangre inocente. Quisiera leer esta parte para poder también alegar ambas partes, lo que dice Mateo 27:3. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Bueno, ya también sabemos que, como dice Israel, lo pusieron como villano a Judas y las escrituras obviamente lo van a dar a conocer como el que traicionó a Jesús, como el villano, quizás como el peor de la historia, pero cada uno puede tener su perspectiva. Entonces fue donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país y les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Con esta palabra que él dice, quiero escuchar a una de las dos partes decirme si él se había declarado culpable en ese momento de lo que hizo. Sí, señorita. Doy paso a la defensa. Ahora, él se arrepiente de haber hecho, no de haberlo traicionado, sino de haberlo llevado a los sumos sacerdotes al monte de Getsemaní, a donde estaba Jesús. No fue traición. Ellos iban a preguntarle a Jesús si era realmente el elegido. Los sumos sacerdotes iban a cuestionar a Jesús si era el elegido a lo que había de llegar. Objeción. Que me dé un versículo, un texto bíblico que dé veracidad de lo que él está diciendo. Sí. Verso bíblico, por favor. A ver, no. Verso bíblico no se va a encontrar así que diga lo que dijo el hermano, pero tenemos contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Si Judas no se arrepentía y no devolvía las 30 monedas de plata, la muerte de Jesús no hubiera tenido tanto ajetreo. Nos damos cuenta que ellos cogen a Jesús, lo llevan a Sanedrín, luego después lo llevan a donde el Herodes, luego después lo llevan a donde Pilato, luego después Pilato resuelve que solo lo latiguen. Entonces ellos se dan cuenta que no están pudiendo cumplir su cometido. Entonces ellos comienzan a presionar. ¿Pero por qué sucede esto? Entonces no hay versículos, hay capítulos de la Biblia que te dan a demostrar de que Judas los puso en aprieto, porque le hizo dar lo que ellos querían lograr recto, le hizo dar curvas hasta poder tener su cometido. Pero quien realmente le ayudó a ellos a tener su cometido, y lo vemos a lo largo de la Biblia y del Nuevo Testamento, es Dios, porque fueron los planes de Dios. Ok, pero quisiera volver a mi pregunta. Si Judas, él se sintió culpable, se declaró culpable en ese momento de haber hecho ese... Bueno, Yo puedo ir a la calle y yo voy en mi moto. De repente sale un niño y yo veo un balón y vengo y atropello al niño, pero no es mi culpa, porque el niño se apareció y yo estoy enfermo. Pero yo voy a sentirme culpable de la muerte del niño. Así la ley no me mande preso, yo voy a vivir con esa muerte. Usted alega que... Por eso digo que hay alguna culpa psicológica y hay una culpa de ley. alega que, bueno, todos sabemos que la escritura debía cumplirse, había alguien que tenía que entregar a Jesús. Es decir, si Judas no realizaba este acto, la muerte de Jesús no se puede dar así. ¿O qué alega con respecto a eso? Yo lo que puedo alegar es algo. Porque el final, perdón que me interrumpa, el final de todo es que realmente
está cometiendo ningún acto indebido, porque se está arrepintiendo primeramente y está devolviendo el juicio. ¿Puedo objetar? Claro. Voy a volver a repetir, ya que nuestro hermano Israel ha tomado como ejemplo las leyes terrenales, como lo es andar en una moto, estar en verde, ¿verdad? Lo que él dice tiene mucha razón. Tiene mucha razón, ¿verdad? Así como él es conocedor de la ley humana, ¿verdad? Está en verde, él sigue avanzando. Ellos también tenían la ley, y voy a volver a repetirla, Deuteronomio 27:25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Todos lo sabían. Segundo, si nos vamos al hecho de que esto era un plan de Dios, Por favor, a su lugar. ¿podemos decir que era un plan de Dios? Sí, era un plan de Dios. Tenía que morir Jesús porque ese era el sacrificio para nosotros tener redención. De eso no nos vamos a apartar. Pero estamos olvidando la parte, aunque ellos argumentan de que estos escritos fueron después de 150 años o 140 años después que se escribieron los evangelios, que sí se dice que es así. Pero estamos olvidando la parte en que Jesús dice que el Hijo del Hombre tenía que ser muerto, pero él también alega y dice, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Mejor le fuera no haber nacido. No estamos hablando específicamente de Judas. Él simplemente dice, hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. No da nombres. Y como ya lo mencioné en tiempo atrás, que dice que Satanás entró en la mente de Judas para llevar la traición. Aunque ellos me digan, sí, es verdad que él no veía como el libertador que quería, un guerrero, pero eso lo llevó a cometer algo que no debía. Yo no puedo entregar a muerte a uno de mis hermanos porque no lleve mi mismo pensamiento. No puedo hacer eso. Ok. Bueno, ya vamos dando los argumentos finales. Le voy a pedir a la defensa, en este caso, que pueda dar sus argumentos finales y decir cómo declara a su defendido. Ya, yo quiero dar mi argumento final. Y el jurado, por favor, escuchando los argumentos. Mi argumento final es, y vuelvo y repito, el delito Judas no lo cometió porque se arrepintió en medio camino. Él no fue a testificar ni a dar falso testimonio a Jesús. Él lo que se llevó fue el peso psicológico que le costó mucho a él, incluso que lo llevó a la muerte. El error de Judas fue este. Y el pecado de Judas fue lo que lo llevó a la muerte. Él no regresó a la cruz, como lo hizo Pedro. Él fue a los líderes, y los líderes lo condenaron. Esa fue la falla de Judas. Entonces, al recibir condenación, porque la Biblia no te va a narrar, yo considero escaso un pasaje que solo diga que Judas fue y dijo, toma, ya derramó sangre inocente. Y ellos digo, no, se acabó. Hubo una discusión que tal vez nadie supo qué más sucedió en aquel lugar, y no podemos tampoco nosotros hacernos la idea ni salirnos mucho, pero de que hubo una discusión, hubo. Entonces, ¿qué lo llevó a Judas? Tal vez ellos le pudieron haber dicho que lo único que te queda es morir, lo pudieron haber inducido a la muerte. Y él, al sentir el remordimiento, él murió, él se mató, él fue despedazado, como lo cuenta en la Escritura. Pero ese fue el pecado de él. Porque si él regresaba donde Jesús, Jesús lo perdonaba. ¿Cómo usted declara a su defendido? Solo tiene dos palabras, culpable o inocente. Inocente del delito No, de traición. culpable o inocente. En Inocente. general de todo. Inocente. Ok, inocente. Argumentos finales de la fiscalía, por favor. Bueno, ya que él dice que no hay texto que avale tal cosa, yo me voy a lo antiguo. Nos vamos al Salmo 94 y podemos verlo en Proverbio también, que es lo que dice, que es lo que Dios aborrece, ¿verdad?
Solamente les voy a decir las manos que derraman sangre inocente. El resto ustedes lo saben perfectamente. Pero en este salmo se nos dice, en el capítulo 94:20, se juntará contigo en el trono de iniquidades, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Es una pregunta. Se junta contra la vida del justo y condena la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Vimos que desde el comienzo el Señor es claro, aunque ellos dicen que es un argumento puesto ahí. Y si decimos que es un argumento puesto ahí, pues entonces podemos decir que toda la Biblia son argumentos puestos. El Señor dice, yo escogí a los 12 y uno de ustedes es diablo. Él caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero nunca fue transformado por Jesús. Tenemos un ejemplo claro en Pedro, también voy a tomar, y no me voy a la parte en la que dice que él fue y se arrepintió, fue a la cruz. No, yo me voy algo más atrás. Recordemos que Pedro también era un celote, un socialista, y tenía el mismo ideal que Judas. ¿Y a quién fue al que le mandó a pagar impuestos Jesús? O decimos que también ese texto es puesto para hacerlo quedar bien a Pedro. ¿Acaso no fue a él que le dijo, ¿crees que está bien que los hijos de la casa tengan que pagar al extranjero impuestos? ¿O es al revés? Como ya lo hemos aprendido aquí en clase, una incitación a que vayas y pelees. ¿Y Judas qué hizo? Fue a pagar impuestos. ¿Qué es lo que trato de dar al lugar con esto? A que Judas nunca quiso ser transformado como si fuera Pedro. Ambos caminaron, ambos conocieron el amor de Dios, ambos vieron lo compasivo que era Jesús. Y como lo dije antes, oportunidades hay para todos, pero depende de ti si tú quieres seguir viviendo aquello. Yo no condeno a Judas, la palabra lo hace. Con su argumento final, ¿cómo declaró? Bajo la palabra culpable. Okay. Ya tenemos los argumentos finales de sus partes. La parte defensora declara a Judas inocente y la parte de la fiscalía declara a Judas culpable. Bueno. Ok. Y bueno, vamos a pasar un momento a deliberar el jurado. ¿Okay? El jurado que está presente, mientras que esto no pasa en los juzgados, pero nos vamos a servir un poco de alimento hasta que puedan deliberar. Me dan un escrito, por favor, del final de que usted vea, ¿ok? Desacato. ¿Cómo declaran? ¿Cómo declaran a Judas? Culpable, pero díganme culpable de qué. Los argumentos finales, culpable de qué. Ok, vamos a hacer Rueda. ok. Estamos en vivo. Vamos a hacer ya el veredicto final del juicio de Judas Iscariote, ya habiendo dado todos los argumentos finales, ¿ok? Y teniendo ya a disposición lo que nuestro jurado presente nos ha dicho, ¿ok? Entonces, habiendo ya escuchado a todas las partes,
Caso cerrado. Debía ser fiscal, pero por vago no pasó. Abogada, pero si no puedo abogar. Abogada defensora. A ver, ¿cuántos están a favor de Judas? Levanten su mano. Con sinceridad. Pues, Con sinceridad. No se sienta ¿Cómo a favor? a favor en contra. Pues, A son favor palabras como que ser se- humano, yo sí, porque también he sido A favor no estoy hablando en el sentido de lo que se habló ahorita, o sea, de culpable o inocente. ¿Cuántos están a favor de que él sea inocente? ¿Cuántos están en contra de que él sea inocente? Que sea culpable. ¿Cuántos creen que Judas fue culpable? Nadie. O sea, Nadie quiere decir. Levanta la mano. Levanta la mano. conforme la palabra, Conforme la palabra. conforme la palabra. ¿Quién dice que es culpable y quién dice que es inocente? ¿quiénes creen que Judas fue culpable? Pero culpable de haberlo vendido para juzgarlo. Del tema que estamos hablando, ¿cómo dice? De Traición. traición. A ver. Conforme la palabra, sí, porque dice que si alguien testifica tiene que tener 2 o 3 testigos. Y en los evangelios hay 3 testigos. Ya. Entonces, ¿qué dicen? Que él sí fue culpable de traición. ¿Cuántos creen que él en realidad no lo traicionó a Jesús? No lo traes. No lo traicionó. Sí hubo traición, pues. Hubo traición por venderlo para que lo juzgue, no para que lo matara. O sea, pero yo pregunto, yo les pregunto, solamente hay una respuesta. Amén. ¿Cuántos creen que Judas traicionó a Jesús y murió como traidor? Todos. No Amén. traicionó, sí, pero no tuvo tiempo de... Se arrepintió. Tienes que dar una. O sea, Es que se Judas arrepintió. fue culpable de entregar a Jesús. Ya. Pero condenarlo por esa acción, no. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron hacer nada para poder juzgar a Jesús. Fueron de un lado para otro. Ahora, el remordimiento que sintió Judas en el momento de hacer esto, que se arrepintió y entregó las monedas, la cuestión fue que él no acudió al maestro. Ya. Ya. Y el remordimiento hizo que tomara esa decisión de suicidarse. Y obviamente ahí sí es culpable. Remordimiento también de devolver las monedas. Remordimiento todos pueden No, tener. mi pregunta es sobre el que dice remordimiento. Mi pregunta es remordimiento, arrepentimiento de él, lo que él sintió fue sincero, porque muchos lo comparan con el de Pedro. Y dicen, no, es que Pedro sí, porque Pedro murió, pero en cambio Judas tomó la decisión de matar. Ese fue la Entonces, única. fue sincero. Pero sí fue Entonces, sincero. fue arrepentió por remordimiento, ¿cómo es? Pero fue sincero, sí, porque fue ¿quién se sincero. lo va a Pero a ver. Yo no me voy a matar por una mujer que no amo. Claro. Claro, eso. A ver, partamos por parte. Remordimiento, tú. Él lo amaba a Jesús. Vámonos al punto del tiempo de hombres que también. No dice remordimiento, dice que se arrepintió. Vámonos al tiempo antiguo. ¿Acaso Saúl muchas veces no se arrepintió con David, no volvió a cometer lo mismo? Faraón no hizo lo mismo también cuando le dijo a Moisés, Aarón, oren por mí, que de verdad he cometido pecado ante Dios. Y no sigue haciendo lo mismo. O sea, tú te puedes arrepentir, pero eso no va a garantizar que tú Pero es realmente que no tuvo la quieres ser oportunidad convertido. porque su remordimiento ¿A fue quién lo llevó a la muerte. ¿A quién iba a decir? Vamos a otro Pero juicio. tal vez si él no hubiese matado, no sabemos si él hubiese Está bueno, mire. Yo vengo a hacer el caos. A ver, mi hermano. Silencio. Creo que fue a los sacerdotes y a él se fue el diálogo de él. Lo otro es que fue y se ahorcó. Y según la Biblia dice que maldito aquel hombre que es colgado con madera. O sea, todo el que se cuelga con madera es maldito. Eso fue de Jesús. Y por eso se perdió. Amén. Porque se fue. Bueno, ahorita no tenemos tiempo para entrar ¿No? Ese fue el
Cuando hablamos de Judas, tenemos que entender, voy a hablar muchas cosas de lo que dijeron ambos. Tenemos que entender de que Judas es un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora, como yo siempre lo he dicho de modo alegórico, Judas traicionó una vez a Jesús, pero en cambio nosotros traicionamos siempre. Amén. Y la mayoría de las veces no vamos a Jesús, sino que vamos al mundo, a las cosas pasionales, a nuestra carne. Entonces, algo que yo sí estoy en contra es de poner a Judas como el ser más malvado de la tierra. Eso sí, no estoy a favor. ¿Por qué? Porque la acción de Judas, al igual que nosotros, es la misma en muchas ocasiones. ¿Amén? Entonces, rápidamente, voy a hacerlo así, rápidamente. Ya mismo vamos a pasar a ciertos textos bíblicos porque ustedes tienen que entender la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento a nivel bíblico, según la palabra que aparece en el versículo bíblico, y vamos a ver textos bíblicos. Amén. Entonces, primero, esto lo vamos a tocar cuando lleguemos a Mateo 27. Para los que están en discipulado lo van a saber, para los que no, pues van a tener que buscarlo de alguna forma. Cuando Judas llega, donde los principales del templo, ¿quiénes eran los principales del templo? No, los saduceos, quienes prácticamente condenan a Jesús. Los que los llevan son los saduceos. Amén. Saduceos. Ellos eran los principales del templo. Ahora, algo que no lo vamos a tocar ahorita, lo vamos a tocar después. Cuando Judas habla con ellos, lo hace en horas donde ellos no estaban trabajando. Para tomar una decisión, una determinación sobre un juicio, siempre tienen que estar todos presentes. Por lo tanto, lo que Judas hace con ellos fue un amarre que fue ilegal. Amén. Primero partamos del punto de vista de los principales del templo. Lo que hicieron ellos fue ilegal porque no estaban todos unidos. No estaban todas las personas que tenían que estar. Es como cuando se va a vender una herencia y están son 5 hijos que son dueños de esta casa. Y de repente se la va a vender, se va a hacer todos los trámites legales y faltan 2. Y por ahí alguien paga y dice, no te preocupes, yo firmo por él. Eso desde ya es ilegal. Por lo tanto, la entrega de Jesús fue ilegal desde el templo. Amén. Entendamos eso primero, para no entender que Judas hizo todo el trabajo. Entonces, no me voy a poner ni a favor ni en contra, yo voy a poner las cosas que la Biblia nos explica. Pero esto, el caso de Judas tiene que llevarnos a nosotros a un entendimiento de consenso, de pensar en la cuestión de nuestra vida, conforme a lo que Judas hizo. Entonces, Judas cuando entrega a Jesús, le prometen ¿cuántas? 30 monedas de plata. Okay. Cuando nosotros vamos a analizar algo a nivel exegético, hay muchas cosas que se analizan. Lo mismo pasó, las mismas monedas creo que lo vendieron a los hermanos de José, si más no me equivoco, por 30 monedas de plata. Amén. En Zacarías también está. Entonces, desde allá ahí nosotros vemos un patrón que a Judas se le añade. Amén. Por lo tanto, no le voy a decir que es mentira. Podríamos decir que la profecía se está cumpliendo, pero hay que analizar ese tema con respecto a la cantidad de dinero. Solamente para analizar, recordemos que nosotros somos discípulos y analizamos el texto, no solamente lo que leemos. Amén. Entonces vamos a suponer que fueron las 30 monedas de plata. En la Biblia se llena de profecías con la traición del Hijo de Dios o del Mesías, que iba a ser traicionado, etcétera, que ya todos conocemos la historia. Ahora, a Judas, cuando nosotros analizamos los hechos, no el libro de los hechos, todos los hechos de Judas, y analizamos texto por texto, nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que a Judas, básicamente porque era la ley, se le promete a él un justo juicio de parte de Jesús. Es decir, Judas desconocía, quieran o no aceptarlo, desconocía la forma en cómo a Jesús lo iban a juzgar. Desconocía primero, ¿por qué? Porque no estaban todos completos en el Sanedrín, faltaba gente, y desde ahí es como que el juzgado trabaje de 1 a 6 de la tarde
y se juntan un par de abogados a las 8 de la noche y abren la oficina y hacen sus cosas. Amén. Eso lo dice el texto. Si ustedes leen el momento y el horario en el cual hace el tránsito toda la cuestión, no estaba toda la gente completa. Había algunos del Sanedrín. Habían solamente uno, pero no estaban todos. Entonces, desde allí, nosotros nos damos cuenta de que, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? No para defender a Judas, no, porque ya van a ver la realidad del tema, sino para hacerles entender de que él, al igual que un ser humano como usted y como yo, también fue engañado de cierta manera. Amén. Que fue usado por el diablo, que su corazón estaba malo, no voy a discutir eso, pero él sí pasó por un engaño. Amén. O sea, él desconocía. Lo que los saduceos querían hacer era matar a Jesús, cumplir con eso. Ahora, cuando Judas, dice la Biblia, que entrega las 30 piezas de plata, las tira ahí, pasa algo, que automáticamente Judas se siente, ¿qué dice el versículo? Dice que Judas se arrepiente al tirar las 30 monedas de plata. Ahora, hay que analizar esta palabra en griego. Metamenomai. Esa es una palabra en griego. Amén. Y hay que también analizar otra palabra. Metanoeo. Son dos palabras que tienen una pequeña relación la una con la otra. Pero el concepto a profundidad es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque en la Biblia, cuando se usa cada una de las palabras que ya vamos a ver en el texto bíblico y en el idioma original, ustedes se van a dar cuenta de que es distinto el concepto. Solo tengo una. ¿Qué significa metamelomai? ¿Qué significa esta palabra en griego? Significa remordimiento. ¿Y qué significa remordimiento? Sentir dolor, sentir pesar. Amén. No estamos hablando del término metanoia o metanoeo, que significa arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia entre las dos palabras? Amén. Cuando hablamos de metamelomai, estamos hablando de un remordimiento, un pesar, un lamento, una tristeza, un sentimiento humano por algo que realmente me siento mal de haberlo hecho. Amén. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, nosotros sabemos como cristianos lo que significa arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento, o la palabra metanomeo o metanoia, significa cambio y transformación de mente. Eso significa cambio y transformación de mente, de pensamiento. Eso significa, y lo hemos estado analizando aquí en muchas ocasiones, eso significa la palabra metanoeo. Ahora, para no ir tanto concepto profundo, para no alargarnos, solamente vamos a leer los textos bíblicos donde estas dos palabras aparecen, y analizando el contexto, usted se va a dar cuenta que cada una se dirige hacia algo diferente. Yo quiero, por favor, Rebejita, ustedes también abran el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, déjame ver en qué parte se encuentra la... Del 29 al 32. A ver, no, Mateo 21. A ver, Mateo 29, 32. 29, 32, por favor.
29:32, así es. Mateo 29:32. Amén. 21. 21:32. 32. Estoy bien. Lo que sucede es que 21:29. 21:29, gracias. Capítulo 21, versículo 29. ¿Qué dice el libro de Mateo 21, versículo 29? No quiero ir, amén. No quiero ir. Dice, él le contestó, no quiero ir, pero más tarde cambió de idea y fue. Más tarde cambió de idea Y fue. y fue. Eso dice la versión de él. Yo tengo la versión, más tarde se arrepintió y fue. Eso habla de los hijos. ¿Se acuerdan de la parábola que hablamos nosotros? De los hijos que nos mandó. El uno dijo sí, el otro dijo no. ¿Alguien tiene alguna otra versión o todos tienen arrepentido y cambió de idea? A ver. Él le respondió, no quiero ir, pero después cambió de idea y fue a trabajar. Ya, la misma tiene cambió de idea. A ver. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido pues. Él tiene arrepentido. ¿Qué dice usted, mi hermana? A ver, ¿con usted terminamos? Arrepentido. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Amén. Vamos a ver el texto en griego. Cambió de parecer, tiene ahí. Amén. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Mateo 21:29, acá abajo está escrito en griego. Y aquí está la palabra, ¿qué palabra creen que está ahí? Metamelomoai. Por favor, pon. Metamenomai. Amén. En la definición de Reina Valera, triste y penosamente, nosotros tenemos una definición bastante light, bastante fea, porque nos muestra un sentido de arrepentimiento. Regresa, por favor. Regresa. Pero si nosotros vemos el concepto más original de esta palabra, ¿qué dice aquí? Habiendo sentido pesar. No dice arrepentido. Amén. No dice arrepentido. Busquemos otro texto bíblico así mismo. En el 21. Si pueden anotar los textos bíblicos ahí para que. Mateo 21. 29 y también el 32, si más no me equivoco. Sí. Nosotros ya estudiamos de esos hijos que no quisieron ir. ¿Ya? No es que se arrepintió. No es que se arrepintió. Es como que de repente la pastora Yoli le dice a Israel y le dice a Emily, por favor vayan y límpienme ese patio. Y vamos a suponer de que Emily le dice, sí mamá, y ella va. Y de repente Israel le dice, sí, pero no va. Y de repente se da cuenta de que el trabajo que está haciendo Emily es fuerte, a lo mejor es fuerte, demanda un trabajo bastante pesado. Entonces Israel al ver dice, chuzo. Cambió de parecer. Cambia de parecer, pero ¿cuál es el sentimiento que le viene? Siente pesar, siente una culpa de no obedecer a su mamá. Cuando mi papá falleció, antes de que él fallezca, antes de que partiera con el Señor, él me dijo, coge ese parlante y llévatelo de aquí porque este no es el lugar del parlante. El parlante lo tenía por acá, unos parlantitos de casa. Y yo lo había tenido ahí para escuchar unas cosas y lo dejé ahí. Eso tenía que estar en la sala. Pasaron los meses, llegó el COVID, mi papá partió con el Señor y después de meses yo regreso a este lugar y yo vi el parlantito ahí.
¿Usted qué cree que sentí yo en mi corazón? Un pesar, porque qué bestia, no le obedecí a mi papá. Y yo cogí ese parlante y llorando lo fui a dejar a la sala. No es que estaba arrepentido, sentí un pesar. Y obviamente con eso viene un arrepentimiento, que ya que podía hacer. No podía hacer nada. Yo tengo aquí el significado de metalomai: preocuparse después, lamentar, pesar. Y acá dice sentir, pesar o remordimiento. Otra similitud, cambiar de idea. Amén. Como concepto más actual le ponemos arrepentimiento, pero más tiene que ver con ese lamento del corazón, con esa tristeza por alguna acción o por cualquier cosa. Un sentimiento humano, el remordimiento no es malo. El remordimiento no es malo. De hecho, el que no tiene remordimiento tiene la mente cauterizada. Amén. El primer paso es el remordimiento. Cuando usted sabe que ha cometido un pecado y usted no siente un pesar, su conciencia no le dice nada, usted ya está acostumbrado a hacer lo mismo todos los domingos después de la iglesia o en la iglesia o antes de la iglesia, y no le hace nada en su conciencia, usted ya no siente ni siquiera remordimiento. Eso ya está cauterizada esa mente. Ya estás perdido. Ya está perdido. O sea, pero ese remordimiento se basa en las emociones. En una En emoción. cambio, el arrepentimiento no tiene nada que ver con emociones. Es que lo que pasa es que el primer paso siempre es el remordimiento. El remordimiento sí va acompañado con el arrepentimiento. ¿Ven? Sí. Nos conlleva el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Ven? Ahora, el versículo 32 del mismo libro de Mateo 21, versículo 32, ¿qué dice? Dice, Juan Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Ahí habla del cambio de arrepentimiento. Ahí habla de arrepentimiento. Con entendido para poder ver. Por Ahí se eso, habla de arrepentimiento. por eso el tema de Juan siempre era arrepentidos y convertidos. Amén. Aparece otra vez la palabra sintieron pesar. Repítame el texto bíblico aquí abajo. ¿Ah? Está cerca. Sintieron pesar. Pesar, perdón. La 3338 es el número de palabras aquí. Otra vez metamenomai. Otra vez aparece el término metamenomai. ¿En qué parte? ¿Vuelvo a leer el texto? Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Ni cambiaron. Entonces, ¿alguien tiene otra? Porque vino a vosotros Juan el camino de justicia. No os y no le creísteis, pero los publicanos y las maneras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Pastor, pero no es en el final del verso. ¿Puede No, poner lo anterior? dice, ustedes no se arrepintieron. Ahí sigue. Es decir, ni siquiera sintieron remordimiento del pecado que estaban haciendo. O sea, el término remordimiento no es un pecado. Lo que Juan dice, vine a predicar, pero ustedes ni siquiera sintieron remordimiento. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera se les hizo el corazón chiquito. O sea, nada. Entonces, ¿cómo decir? Que el remordimiento me lleva a mí al arrepentimiento. Sin duda alguna, es el camino, es el paso. Pero puede ponerla atrás un momento que quisiera verificar. Amén, atrás, bueno. Quiero ver la parte en que creyeron y la otra en que no. Sería el final casi del versículo. Ahí sí está el final, mire, dice confiar, no sé si dice metanoia. Ahí, esa parte es la del arrepentimiento que habla aquí. De arrepentirse. No, es otra palabra, 4100. Porque aquí habla de arrepentirse. Lo que pasa es Ahí creo que que aparece el término pisteo, sí, pisteo. Ese es el término pisteo que en griego Porque significa aquí fe. habla de y no os arrepentiste después para creer. en el versículo se está mostrando los dos. Las prostitutas y los cobradores sí Ellos sí se arrepintieron. pero los que no se arrepintieron
la palabra de que creyeron y aparece la palabra pisteo, ustedes ya saben que viene del término en Pero griego. en los dos arrepentimientos es metamelomai. Eso es lo que yo quiero Solamente saber. Solo en el último. Solo es en el último. Sí, o sea, ustedes ni siquiera sintieron metamelomai, ni siquiera sintieron remordimiento, ni siquiera sintieron tristeza, pesar. La palabra les llegaba, pero ustedes ni fu ni fa. Es lo típico hoy en día en las iglesias. Es lo típico. Amén. O sea, no ha cambiado en la historia más de 2000 años y todavía seguimos igual. O sea, no sintieron pesar para después sentir un pisteo. Para después Como hay gente que dice que, por decir algo que... Según el Corintios 7:8. Lo que nos convertimos a Cristo es porque nosotros somos más pecadores que ellos. Por decir alguien dice que se dice, lo que pasa es que yo no mato, no robo, no hago esto, no hago aquello, ¿verdad? Entonces, los que se arrepienten son aquellos que hacen cosas muy malas. Entonces, ellos están como... Cuando usted habla con un drogadicto, el drogadicto le escucha y sí, varón, verdaderamente, sí, yo tengo que cambiar. En ese momento él está sintiendo el pesar, sabe que lo que está haciendo está malo, le está doliendo en el alma cómo se está destruyendo su vida. Pero usted ve que es difícil que él venga a la iglesia y logre entender el camino y el propósito de Dios. O sea, llega hasta un punto incompleto. El arrepentimiento es el punto completo del hombre, donde usted accede y toma la determinación de acercarse a Dios. El remordimiento no lo acerca a Dios. El remordimiento sirve para que nosotros entremos en consenso y experimentemos eso que tenemos en nuestra cabeza, el pecado, y comencemos a... Lo que sentía David, en realidad era remordimiento. Era pesar en su vida. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No se había perdonado a sí mismo, tenía remordimiento de las cosas malas que había hecho. Sentía una culpa, amén. Por eso es que él cayó en depresión. Una persona que está depresiva es una persona que tiene remordimiento en su corazón. Porque igual, claro, el remordimiento te pesa, pero es más rica la carne. En cambio, el arrepentimiento te pesa, pero tú no lo quieres hacer porque sabes que eso te daña y mejor. ¿Qué dice 2 Corintios en otro texto? 7:8. Vamos rapidito para irme. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Amén. Vuelve a aparecer ese término sentir pesar. Amén. No me pesa, no siento remordimiento. Vuelve a aparecer el término. ¿Por qué les digo estos textos bíblicos? Para que ustedes entiendan la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Ahora vamos con los versículos del arrepentimiento. Vamos al libro de Hechos 3:19. A ver. Ayúdame ahí, Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. Hechos 3. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Ah, y me faltó el versículo. No, vamos al libro de Mateo 27, donde Judas dice que se arrepiente. Ese no lo vimos, ¿verdad? No. ¿Lo quieren ver? Sí. ¿Qué les parece si lo vemos? Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 3, que es donde aparece el arrepentimiento de Judas. A ver. Vamos a ver si la fiscalía o la defensa tiene razón. A ver, aquí se va a dar el golpe la fiscalía y la defensa. Mateo 27:3. Yo puedo impugnar, güey. Impugnación. Como que ya va bien. Uy. No sube. Mateo 27. Más. Ya. Estamos en el primero. A ver, léame por favor el versículo 3. Entonces, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho, así que le devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes. Amén. Vamos al número de palabras en el griego, 3338. Vamos a ver qué palabra aparece. Yo lo pongo aquí. ¿Qué dice ahí? Metamelomai. Significa remordimiento. No arrepentimiento.
Amén. La fiscalía. ¿Qué pasó con Judas? Yo les voy a explicar lo que pasó con Judas. Primero, Judas sí amaba a Jesús. Bien dicho por Israel. ¿Alguno de los que están aquí se quitaría la vida por alguien que usted ama? Al menos yo por mi hijo, podría decir por mi esposa, sí, podría decir por mi mamá, por mi hermana. Si la veo en persona, prefiero dar yo la vida, sí. Por un familiar yo creo que sí lo haríamos, ¿verdad, Israel? Pero por un amigo, solo en las películas, podría ser que sí. Nuestro amor llegara tanto que sí. Pero en ese momento nosotros nos ponemos a pensar, chuzo, después dejo a mi esposa sola, ¿no? No, mejor que se muera él. Ustedes han visto ese experimento social donde salen a preguntarle a un pocotón de mujeres si tendrías que elegir entre la vida de tu esposo o la tuya, ¿cuál elegirías? Y las mujeres, la mayoría, no quiero decir que esto pasa con ustedes son cristianos. En la mayoría de las respuestas que pasó en ese experimento, ellas dijeron, la vida de mi esposo mejor que él se muere. Se muere el lugar. Eso es verdad. Vean el experimento social. Puede ser que sea amarrado, pero vayan a hacerlo afuera a ver si piensan igual. Pero cuando le preguntaron a los hombres dijeron, sin duda alguna la mía, que mi esposa viva. No juzgo a la mujer por dar esa respuesta, pero está en su naturaleza. Y en la del hombre está la naturaleza del hombre ser sobreprotector, de ser el que protege. No me importa si doy mi vida. Un hombre no importa si tiene que trabajar hasta las 4 de la mañana, cuando se viene, toca pagar la casa, su hijo no ha comido, su esposa no ha comido. El hombre, por naturaleza, se queda trabajando porque sabe que le van a pagar, y así llegan las 4, gracias, porque necesitaba el dinero. No digo que la mujer no lo haría, la mujer despierta ese sentido cuando se siente amenazada y cuando se siente sola. ¿Sí? Por sus hijos, por cuestión de naturaleza, de sobreprotección, le nace eso. Pero eso viene adherido al hombre. Por esa razón es que no menosprecio el pensamiento de la mujer. ¿Sí? Es que la mayoría de los hombres son los que se quitan la vida con la mujer, se ahorcan. Y en su mayoría, en promedio, son los hombres que más se quitan la vida. Pero no vamos a entrar en tema de discusión. Eso no entremos en tema de discusión. Vamos a lo que pasó con Judas. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que de repente, vamos a poner a Israel nuevamente de ejemplo, con la pastora Yoli. Vamos a suponer de que Israel haya sido un ladrón toda su vida, desde pequeño. La pastora Yoli, digamos, no lo pudo corregir, y por más que hacía lo que... El niño se volvió ladrón. Hoy día, ¿cuántos años tienes? 28. 28 años, y vamos a suponer... ¿Cuántos años tienes? 32. 32 años. Usted también le cree, A ver, vamos a suponer esto. no ha criado aquí. Venga, pastorita, Está arrepentido. déjenlo ahí en la mesa y haga como que eso es suyo. Vamos a suponer de que ese borrador que tiene ahí la hermana en la mesa, y este borrador de aquí, es el tesoro más preciado de ella. Y vamos a suponer de que Israel toda su vida fue un ladrón, pero nunca le robó a la mamá. Vamos a suponer que nunca le robó a la... Hay ladrones así, lo hacen afuera, pero en su casa no, ¿sí o no? Pillo buena gente. Son pillo buena gente. Ahora, vamos a suponer de que llegado un día, el hombre no tiene cómo hacer sus gastos, quiere comprar algo y no tiene gente, no tiene dónde ir a robar, qué sé yo. Israel se vuelve loco, necesito plata. Veo la joya más preciosa de mi madre, me la robo, voy y la vendo. Es un ejemplo que estoy poniendo. Yo la vendo, tengo dinero con eso. Al día siguiente yo la veo a la pastora Yoli llorar. O sea, Israel la ve a la mamá, llora. Esa joya me la regaló mi madre antes de morir y me dijo que la cuide, pasó de mi abuela, mi bisabuela, llegó a mí, se me la han robado, yo no sé qué. Israel la ve y se da cuenta de que su mamá está sufriendo. Dice, ya se le pasará. Vamos a ver qué pasa el siguiente día. No quiere comer, lave mano. ¿Qué es lo que diría Israel? Chuta, la joya de mi mamá, como sea la voy a recuperar, me siento mal de haberla robado. Vamos a suponer de que recupera la joya, esto salió hasta en la Rosa de Guadalupe. Vamos a suponer de que recupera la joya, póngame atención
arrepintió de ser un ladrón. De robarle a la mamá. Pero no se arrepintió de ser un ladrón. Hay una gran diferencia en remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es un acto que a medida te lleva a ver cosas pequeñas en la vida. Te sientes mal por algo, pero tú no te das cuenta del daño que tú has hecho a mucha gente. Judas mucho tiempo fue un ladrón, hizo lo malo y nunca sintió remordimiento de lo malo. Pero cuando traiciona al hombre que él amaba, porque pasó 3 años con él, escuchando, aprendiendo, al saber lo que le iba, el hombre cayó en un remordimiento. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a quitarse la vida? ¿Pudo haber amado a Jesús? Sí, pero a un sentimiento humano que lo llevó a no arrepentirse. O sea, el problema de Judas, vamos a suponer, no es el hecho de que se haya arrepentido de haber devuelto las monedas. El problema de él es que nunca quiso cambiar de vida, ni antes ni después. El deseo de Judas nunca se inclinó a ir ante el maestro o a cambiar de posición de mente. Por supuesto que Jesús lo hubiese perdonado. Ahora bien, hay un versículo bíblico que dice que antes de la caída es el orgullo, ¿verdad? Y después del orgullo viene el pecado y después del pecado se concibe la muerte. La muerte, sí. Ya, entonces eso es lo que le sucedió. Todo pecado tiene un proceso. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos al libro de Mateo 27. Pero vamos a hablar una pequeña cosa de lo que es el pecado. Cuando usted se convierte a Cristo, no antes, después. Cuando usted se convierte a Cristo y usted ya tiene conocimiento de lo que es pecado, usted peca y aunque se me tiren encima y me lancen piedra, lo hace de forma inconsciente. Así me digan, no, pastor, usted está mal. No, el primer pecado después de Jesús, usted lo hace porque usted no viene, ay, quiero pecar, ya quiero. El primer pecado, usted dice, ay, ya cometí el error. ¿Verdad que usted entra en Eres desconocedor. esa lucha? Eres desconocedor. En una batalla, eso es lógico. Nadie peca porque quiere pecar. El primer pecado, vamos a suponer, como que Dios dice, ¿cuál es el problema de ese pecado? Cuando se sigue repitiendo. Si nosotros nos vamos al libro de Juan, a ver, Juan 12:6, ya ustedes lo leyeron. Judas, que era el tesorero y le gustaba cogerse el dinero. En realidad no podríamos decir que Judas siempre fue un ladrón, pero en algún momento él robó y le gustó tanto que comenzó a vivir de esa forma. El problema del pecado es cuando usted comienza a vivir del pecado. ¿Cuál era el mayor pecado de Judas? ¿Cuál era su talón de Aquiles? Esto. La codicia. La codicia. Toda persona que ama esto, toda, no existe una en el universo, todo el que ama esto, siempre tiene un decaimiento espiritual. Siempre. Porque la Biblia dice que el dinero es la raíz de la codicia. Es la raíz de todo, o sea, de todos. Que te puede llevar incluso hasta la muerte, hasta asesinar. Y en ese tiempo necesita el dólar. Estamos hablando de que amamos eso que vemos que tiene valor. Monedas de plata, que eran más que el dinario. Imagínense. Entonces, Judas, estamos hasta ahí. ¿Judas traicionó a Jesús o no lo traicionó? Sí lo traicionó. No podríamos decir que no, sí lo traicionó. ¿Sintió remordimiento? Sí sintió remordimiento. Todo fue netamente humano. Aquel que vaya a tirar al piso a Judas por eso, sentémonos a ver cuántos pecados ha hecho solamente en ese día. Judas hizo uno contra Jesús. Los demás lo destruyeron a él, pero uno hizo quedar mal al maestro. Pero nosotros a veces hacemos quedar mal a Jesús todos los días. Con nuestros actos, nuestro testimonio, lo que dicen de nosotros, lo que ven de nosotros. Rapidito, Hechos 3:19. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados.
me voy por el otro, porque ese no es correcto. Me duela, tengo que irme por esto. ¿Qué es remordimiento? Este es mi camino y sigo caminando mientras lloro. Me duele, me pesa, pero no dejo el mismo camino. Arrepentimiento es cambio mi mentalidad, cambio mi disposición mental. ¿Qué palabra aparece? Dale aquí al 3340. Aparece la palabra metanoeo, Hechos 3:19. Y así mismo vamos a Mateo 3:8. Voy a seguir poniendo Mateo 3:14. Y muchos hay, cierto, pero le voy a poner solo estos. Mateo 3:2. En el mismo libro de Mateo, a ver, 3:8. Mateo 3:8. Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Vivan de tal manera que muestren frutos de arrepentimiento, dice otros textos, otras traducciones. Si más no me equivoco. Ahora dice Mateo 3:14. Ese es 3:8. Ese es el que estamos leyendo. 3:14 es el que sigue, dice. Sube un poquito, por favor. Sí, aquí está. O sea, por lo tanto, den frutos. Y ahí aparece la palabra. ¿Qué palabra aparece ahí? Remordimiento o arrepentimiento. Metanoeo. Cambio de disposición mental. Cambiar su mente. Es que, mis hermanos, ¿sabe por qué es difícil dejar de pecar? Porque no queremos cambiar de pensamiento. Pablo dijo renovar nuestras mentes, ¿no? Renovar vuestra mente, porque de eso se trata. Tú cambiando tu forma de pensar, tú vas a cambiar tu forma de vivir. Amén. Y ahí aparece nuevamente la palabra metanoeo, cambio de disposición mental. Y ahí están todos estos textos que los podemos analizar y van a seguir hablando de esa palabra. Entonces, si ustedes estudian el contexto de estos versículos bíblicos, direccionan a un arrepentimiento genuino, lo que el hombre tiene que hacer. Cambio. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Sencillo. Fruto. El fruto es el que diferencia el arrepentimiento del remordimiento. ¿Cuál fue el fruto de Pedro? Pedro negó 3 veces. También se sintió remordimiento porque dice que el hombre se puso a chillar y salió corriendo. Pero siempre estuvo atrás de qué pasaba. Yo me lo imagino a Pedro después de haberlo negado. Pedro fue peor. Pedro lo negó 3 veces. Lo traicionó 3 veces. Lo entregó 3 veces prácticamente. Y él salió corriendo. Pero en cambio su mente fue distinta. Porque a lo mejor él esperaba que un día Jesús lo vea y por lo menos le diga, sal de aquí. Y él diga, sí, maestro, pero por lo menos me dijiste, sal de aquí. Porque le preguntara por qué me negaste. Ahí no me va a pedir lo que te negaste. Ponemos a la Biblia todo apartado. Todito. Y lo ponen a Pedro. Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro sabía lo que había hecho y agacha la cabeza y dice, Señor, tú lo sabes. O sea, tú sabes lo que yo hice. ¿Cómo me vas a hacer tremenda pregunta? Nuevamente Jesús, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes, Señor. Dentro de él, no me preguntes eso que me martillea la conciencia. Amén. O sea, nos damos cuenta de la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Con esto no quiero decir de que Judas está justificado de haber hecho lo que haya hecho. Yo no justifico a Judas, pero no en el hecho de traicionar a Jesús. La traición que Judas tuvo no fue lo que lo hundió. No fue ese el acto, sino nosotros también estaríamos muertos, porque ya lo hemos hecho muchas veces. Sin embargo, lo que Judas hizo fue que en ese momento tuvo una lucha con él, solo con él, lo hizo a Dios a un lado. Y ese es el problema. Cuando un hombre termina con una mujer, se mete en el alcohol en vez de buscar un consejo o buscar a Dios. Cuando una mujer pasa por una situación, busca a las amigas
en vez de ir a buscar a un líder eclesiástico, como decía ese día Susana, una comunidad espiritual. Y es verdad, el problema de Judas es que fue a buscar a los saduceos todavía. A los saduceos. O sea, también el hombre también, no quiero decir que fue menso, pero se pasó. A los saduceos, sabiendo que los saduceos le querían matar a Jesús, y va a buscar a los saduceos. Ahora, ¿por qué Judas no fue un arrepentimiento? Porque por lo menos si yo tiro la plata, como le decían antes a mis hermanos, voy y digo, aquí estoy yo, mátenme a mí, pero déjenlo a él. Pero no. Pasaron muchas cosas con Judas. No prediquemos y hablemos de Judas, porque cuando usted señala a Judas, 4 dedos lo están señalando a usted. Amén. El problema que Judas tuvo fue que no quiso entender el concepto de reino. Y cuando el hombre no quiere entender el concepto de reino, perece. Mi pueblo perece por falta de yadá, el término que aparece ahí. Podríamos decir que también el error de Judas fue buscar a las personas incorrectas. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Es que cuando no hay intimidad con Jesús, ¿a quién tú vas a buscar? ¿A gente cristiana? Si un hombre no ora, no lee la Biblia, no intima, cuando comete un error y un pecado, su entendimiento y conocimiento, como es pobre, Se entenebrece. no va a buscar a Dios, porque no hay conocimiento que lo guíe. Va a buscar al hombre, ¿sí? Pero gloria a Dios por aquellos que perecen y van a buscar a Cristo. Cuando dice el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no está hablando de leer Biblia, no, está hablando de intimidad. El término yara significa intimar. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque yo estoy al lado de la cama y está que ronca y yo quiero estar con él y él en una luna de miel ronque, pues a ver si su esposa va a querer que usted esté roncando. Por eso tú duermes aquí, no vas a dormir